Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, que sé que les va a encantar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando. Pero no solamente vamos a hablar de su belleza, que ya la conocemos y admiramos. Hoy vamos a analizar con lupa esas flores misteriosas, esos indicios que nos hacen preguntarnos, ¿será que Kerem está intentando una reconciliación? ¿Con quién? Bueno, ahí está el misterio. Así que si quieren enterarse de todo, quédense hasta el final del vídeo porque les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. No se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con los chismecitos más calientes del momento. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la vida amorosa de Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interés para todos sus fans. Desde su relación súper pública y súper adorable con Hande Erçel, hasta los rumores y especulaciones sobre sus posibles nuevos romances, cada movimiento suyo es analizado con lupa. Y últimamente han surgido ciertas cositas, ciertos detalles que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el galán turco podría estar intentando reconectar con alguien de su pasado. Todo empezó con una simple foto que subió a sus redes sociales. En la imagen vemos un jarrón precioso, lleno de flores. Rosas blancas, margaritas, lilas, un arreglo floral realmente espectacular. Hasta ahí todo normal, ¿no? Kerem es un hombre exitoso, puede comprarse las flores que quiera. Pero, aquí viene lo interesante. Los fans más avispados, esos que tienen ojos de lince, empezaron a notar ciertos detalles. El jarrón, por ejemplo, les parecía familiar. Algunos decían haberlo visto antes en fotos de Hande Erçel. Obviamente esto desató una ola de especulaciones. ¿Era el mismo jarrón? ¿Coincidencia? ¿O un mensaje subliminal? Las teorías comenzaron a multiplicarse como gremlins después de medianoche. Algunos decían que definitivamente era una señal de que Kerem quería retomar la relación con Hande. Otros, más escépticos, argumentaban que era una simple casualidad, que los jarrones son objetos comunes y que no había que buscarle tres pies al gato. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Para echar más leña al fuego, unos días después, Kerem fue visto en un restaurante que, casualmente, era uno de los favoritos de Hande durante su relación. Sí, lo sé, esto se pone cada vez más interesante. No hay fotos que lo confirmen al 100%, solo testimonios de personas que aseguran haberlo visto allí. Pero como dice el dicho, cuando el río suena. Además hay que tener en cuenta que a pesar de su separación, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y, de hecho, algunos rumores apuntan a que siguen en contacto, aunque sea de forma esporádica. ¿Podría ser que esta amistad haya evolucionado hacia algo más? Por supuesto, es importante recalcar que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Kerem Bürsin es una persona muy reservada con su vida privada y no suele dar explicaciones sobre sus relaciones sentimentales. Pero como buenas chismosas que somos, no podemos evitar analizar cada detalle y sacar nuestras propias conclusiones. Pero volviendo a las flores, vamos a analizar un poco el simbolismo de cada tipo. Las rosas blancas, por ejemplo, suelen representar pureza, inocencia y nuevos comienzos. Las margaritas, por su parte, simbolizan la inocencia, la alegría y el amor verdadero. Y las lilas representan el primer amor, la nostalgia y los recuerdos felices. Si Kerem realmente quiso transmitir un mensaje con este arreglo floral, eligió muy bien sus elementos. Ahora, ¿a quién podrían estar dirigidas estas flores? Obviamente la principal sospechosa es Hande Erçel. La conexión entre ellos es innegable y la química que tenían en pantalla era palpable. Muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que esta reconciliación es posible. Pero también hay otras opciones. Quizás Kerem simplemente quería enviarle flores a una amiga, a un familiar o incluso a sí mismo. No podemos descartar la posibilidad de que el arreglo floral no tenga ningún significado romántico y que simplemente le gustaran las flores. Sin embargo, hay un detalle que me parece importante mencionar.
Hace poco Hande Erçel fue vista luciendo un colgante muy parecido a uno que Kerem le había regalado durante su relación. ¡Boom! Otra señal que alimenta las esperanzas de los fans. ¿Será que Hande también está enviando señales? La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero como dice el dicho, el amor es como una flor, hay que cuidarla para que florezca. Y quizás, solo quizás, Kerem está regando la semilla de un nuevo comienzo con estas flores misteriosas. Ahora bien, independientemente de si se trata de un intento de reconciliación con Hande Erçel o no, lo cierto es que Kerem Bürsin es un hombre encantador, talentoso y con un gran sentido del humor. Y se merece toda la felicidad del mundo. Ya sea que la encuentre en el amor, en su carrera profesional o en sus proyectos personales. Y hablando de proyectos profesionales, Kerem está trabajando en varias producciones nuevas que prometen ser un éxito. Próximamente lo veremos en nuevos roles que seguramente nos sorprenderán y nos harán suspirar aún más. Así que además de estar atentos a su vida amorosa, también debemos estar pendientes de su trayectoria profesional, que sin duda está llena de éxitos. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué creen ustedes? ¿Será que Kerem está intentando una reconciliación? ¿Creen que las flores y los demás indicios son señales claras de que quiere retomar la relación con Hande Erçel? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan al respecto. En resumen, hoy hemos analizado con lupa las flores misteriosas de Kerem Bürsin y los indicios que apuntan a un posible intento de reconciliación. Hemos visto el simbolismo de las flores, las coincidencias con Hande Erçel y las posibles interpretaciones de estos eventos. Al final, la verdad solo la saben Kerem y Hande, pero eso no nos impide especular y soñar con un posible reencuentro. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo y de compartir este vídeo con sus amigos fans de Kerem Bürsin. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y novedades. Besos. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque investigando un poquito más a fondo, he encontrado detalles aún más jugosos. Agárrense que vienen curvas. Resulta que la casualidad del restaurante no fue un evento aislado. Varias fuentes cercanas al establecimiento aseguran haber visto a Kerem y Hande interactuando, no en el mismo restaurante sino en la misma zona. Supuestamente se les vio caminando por las calles aledañas, disfrutando de un helado, e incluso tomándose fotos con algunos fans. ¿Podría ser esta una estrategia para minimizar el impacto mediático de un posible reencuentro, haciéndolo parecer como un simple encuentro casual? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hablando de minimización de impacto mediático, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Tanto Kerem como Hande han estado particularmente discretos en sus redes sociales últimamente. Pocas publicaciones, pocas interacciones. ¿Estarán evitando alimentar los rumores o, por el contrario, estarán preparando el terreno para una gran revelación? Algunos expertos en comunicación sugieren que esta estrategia de silencio podría ser una forma de generar expectativa y mantener a los fans enganchados. Y vaya que lo están logrando. Miren a todas aquí, analizando cada flor como si fuera la piedra Rosetta. Pero volvamos a las flores. Porque, señoras, señores y seres interdimensionales que me ven desde el más allá, aquí hay más tela que cortar. Resulta que un florista local afirma haber recibido un pedido muy especial en los días previos a la publicación de la foto de Kerem. Un pedido que incluía, adivinen qué. Rosas blancas, margaritas y lilas. ¿Coincidencia? No lo creo. El florista incluso recuerda haber escuchado el nombre de Kerem durante la llamada. Esto se pone cada vez más interesante. Ahora bien, no todos son flores y helados. También hay que tener en cuenta las agendas profesionales de ambos. Kerem está súper enfocado en sus nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y Hande por su parte está triunfando en el mundo de la moda y la actuación, consolidándose como una de las estrellas más importantes de su país.
¿Tendrán tiempo para el amor en medio de tanto trabajo? Esa es la gran pregunta. Pero como diría mi abuela, el que quiere, puede. Y si Kerem y Ande realmente quieren darse una segunda oportunidad, estoy segura de que encontrarán la forma de hacer que funcione. Al fin y al cabo, el amor verdadero siempre encuentra el camino, ¿no? Además, hay que considerar el factor fan. La legión de seguidores de Kerem y Ande es inmensa y muy apasionada. Estos fans han estado apoyando a la pareja desde el principio, celebrando sus logros, defendiéndolos de las críticas y soñando con su reencuentro. La presión de los fans puede ser un factor determinante en la decisión de Kerem y Ande. Después de todo, ¿quién no querría hacer felices a las personas que los admiran y los quieren? Pero seamos realistas, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión colectiva. Que los fans estén viendo señales donde no las hay, que estén interpretando cada gesto como un mensaje secreto, que estén construyendo una historia de amor en sus mentes. Y eso no tiene nada de malo, al contrario. Soñar es gratis y a veces necesitamos creer en los finales felices para mantener la esperanza. Sin embargo, como buena investigadora de la farándula, no puedo descartar ninguna hipótesis. Y en este caso, la hipótesis de la reconciliación parece cada vez más plausible. Las flores, el restaurante, el colgante, el silencio en redes sociales, la presión de los fans. Todos estos elementos apuntan en la misma dirección. Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y si así fuera, sería maravilloso. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y nosotras, las chismosas de corazón, seríamos las primeras en celebrarlo. Así que, mis amores, la conclusión de este chismecito jugoso es que la vida amorosa de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio fascinante. Las flores, los rumores y las especulaciones nos mantienen enganchados, soñando con un posible reencuentro con Hande Erçel. Pero al final, la decisión está en manos de ellos. Y nosotros, como fans incondicionales, solo podemos desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Ahora sí, me despido por hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de las flores misteriosas de Kerem Bürsin. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y de compartir este vídeo con sus amigos fans de la pareja. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión, intriga y giros inesperados. Así que prepárense para lo que viene, porque la historia de Kerem y Hande aún no ha terminado. Besos y hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Los quiero. Mua.